Un millonario obligó a su hijo a casarse con una humilde granjera para castigarlo. Sin embargo, quedó sorprendido por lo que su hijo hizo. El pesado silencio en la oficina de Henry Thompson era sofocante, el escritorio de caoba pulido, las paredes llenas de premios y certificados, y el suave tic-tac del reloj de pie contribuían a la atmósfera opresiva. Richard se sentaba frente a su padre, con la mandíbula apretada, rehusándose a mirar la fría y calculadora mirada de Henry. «Estoy harto de tus juegos, Richard», dijo Henry finalmente, con una voz tan firme como el acero. «Tu comportamiento irresponsable, las fiestas, las mujeres, el dinero desperdiciado en vete a saber que, todo eso termina ahora». Richard se removió incómodo en su asiento. Había escuchado a su padre dar discursos como ese docenas de veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una sensación de final que le provocaba un escalofrío en la espalda. Henry continuó, inclinándose hacia adelante, con sus ojos azules helados fijos en los de Richard. No más fondo fiduciario, no más tarjetas de crédito ilimitadas, y no más libertad. Richard soltó una risa amarga, tratando de ocultar la creciente incomodidad que le subía por la garganta. «¿Qué vas a hacer, papá? ¿Castigarme? Ya no soy un adolescente». Henry sonrió fríamente, una sonrisa que no era ni cálida ni amable, sino fría y casi cruel. «No, Richard. No te voy a castigar. Te voy a arreglar». Richard frunció el ceño, la confusión se dibujaba en su rostro. «¿Arreglarme? ¿Qué diablos significa eso?» Henry no se inmutó. «Te vas a casar», dijo simplemente, su tono no dejaba espacio para el debate. Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago. «¿Casarme?», preguntó incrédulo. «Esto tiene que ser una broma. No me voy a casar con nadie». «No tienes opción», replicó Henry. El corazón de Richard latía con fuerza. «¿Con quién? ¿Alguna debutante que conociste en una de tus fiestas?» «Se llama Emma. Es una granjera», respondió Henry, su voz ahora más cortante que antes. «Vive en Vermont, trabaja duro, y lleva una vida que necesitas entender». Richard no podía creer lo que escuchaba. Su padre, un magnate millonario que vivía para los negocios y la alta sociedad, lo estaba enviando a casarse con una mujer que ni siquiera conocía, y para colmo, una granjera. ¿Cómo podía siquiera ser real? Una granjera en Vermont, casarse con una mujer a la que nunca había visto, y vivir en el campo. Era un castigo peor de lo que jamás imaginó. Toda su vida había estado rodeado de lujos, eventos exclusivos, viajes de placer, y el ajetreo de la gran ciudad, y ahora su padre lo obligaba a dejar todo eso por una vida de trabajo manual y aislamiento. «No puede ser verdad», susurró Richard, incrédulo, intentando encontrar algún indicio de que su padre estaba jugando con él, pero lo único que encontró fue la fría e impasible mirada de Henry, quien estaba decidido. Pasaron 2 días, en los que Richard intentó, en vano, encontrar una forma de salir de la situación. Pero su padre había sido claro: si no aceptaba casarse con Emma y vivir en la granja, lo desheredaría, lo dejaría sin un centavo. Sin el respaldo económico de su familia, Richard sabía que no duraría mucho. Así que, con el corazón pesado y el espíritu derrotado, se encontró de pie al final de un camino polvoriento en Vermont. Miró a su alrededor, incapaz de creer que su vida había llegado a esto: un camino de grava que no llevaba a ninguna parte, un paisaje de colinas cubiertas de hierba que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y una pequeña granja al final del camino. Era una escena sacada de una película que nunca habría elegido ver, y mucho menos protagonizar. Respiró hondo, el aire fresco y húmedo del campo llenaba sus pulmones. Era completamente distinto al aire de la ciudad, denso de contaminación y ruido. Vermont olía a tierra, a naturaleza y a algo más que no lograba identificar, pero que le resultaba incómodamente limpio. A medida que caminaba hacia la casa de campo, su mente se llenaba de pensamientos amargos. Su vida anterior le parecía cada vez más distante. Los lujosos apartamentos, las fiestas interminables, los coches deportivos, todo eso parecía un sueño lejano. Ahora, cada paso hacia la casa parecía sellar su destino, como si fuera una marcha hacia el olvido. Llevaba una maleta ligera, solo lo esencial, porque en su mente, esto era temporal. Estaba convencido de que en cuanto demostrara a su padre que podía manejar la vida en la granja, todo terminaría y podría volver a su verdadero hogar en Nueva York.
Cada pisada sobre la grava, cada pequeño crujido bajo sus zapatos de diseñador, era un recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que alguna vez conoció. Finalmente, llegó a la casa. La granja era modesta, pintada de blanco, aunque la pintura estaba ya desgastada por el tiempo. Había un porche que rodeaba la casa, con una vieja mecedora en una esquina, aparentemente abandonada. El sonido de la puerta de entrada al abrirse lo hizo detenerse. Allí estaba ella. Emma Beecher no sabía qué esperar, pero al verla, se sorprendió. Emma no se parecía en nada a las mujeres con las que estaba acostumbrado a tratar en Nueva York. Llevaba un par de jeans descoloridos, unas botas gastadas y una camisa de cuadros. Su cabello, recogido en una cola de caballo, le daba un aire práctico, como si estuviera lista para trabajar en cualquier momento. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Era seria, directa, con una mirada que parecía leerlo de inmediato, como si viera a través de su fachada arrogante. Esa era la primera vez que Beecher sintió que todo su privilegio y estatus no tenían valor alguno. ¿Eois Beecher Thompson?, preguntó ella, casi escéptica, como si no pudiera creer que el hijo de un millonario realmente hubiera aparecido en su puerta. Beecher tragó saliva, intentando encontrar su tono habitual de confianza. «Sí, soy yo», respondió, tratando de sonar casual. Dejó caer su maleta en el porche con un golpe seco. Emma lo observó por un momento más, cruzándose de brazos. Lo examinó de pies a cabeza, y Beecher se sintió extrañamente incómodo bajo su escrutinio. Nunca había sentido la necesidad de justificar su presencia ante nadie, pero ante Emma, sentía que cada pequeño detalle de su vida de lujo quedaba expuesto. «Supongo que tu padre no te contó mucho sobre mí», dijo Emma, con calma pero firmeza en su voz. «Te diré esto desde el principio, no pedí esto. No lo quería». Richard parpadeó, sorprendido. Había asumido que ella también estaba involucrada en todo este acuerdo, que tal vez veía la oportunidad de casarse con alguien rico como una forma de mejorar su vida. Pero el tono de Emma dejaba claro que no estaba interesada en él, ni en lo que él representaba. «Eso hace dos de nosotros», respondió Beecher, sin poder ocultar el tono amargo en su voz. «Yo tampoco firmé para esto». Emma asintió ligeramente, pero no hubo suavidad en su expresión. No estaba allí para consolarlo ni para hacerle sentir mejor sobre su situación. «Bueno», dijo, echando un vistazo a su maleta, «ya estás aquí. Más vale que lo hagamos». Se dio la vuelta y caminó hacia el interior de la casa, dejando la puerta abierta detrás de ella. Beecher dudó un momento, mirando la puerta abierta, antes de recoger su maleta y seguirla. El interior de la casa era pequeño pero acogedor, con muebles desgastados pero bien cuidados. No era nada parecido a la fría y estéril elegancia de su apartamento en Nueva York, pero había una calidez innegable en el lugar. «Tu habitación está al final del pasillo», dijo Emma, sin siquiera mirarlo, mientras se dirigía hacia la cocina. «Puedes instalarte, luego te mostraré el lugar». «Claro», murmuró Beecher, arrastrando su maleta por el suelo de madera. Encontró la habitación al final del pasillo, una habitación sencilla, con una pequeña cama, una cómoda y una ventana que daba a un campo interminable. Era lo más lejos posible de la vida de excesos a la que estaba acostumbrado, pero no esperaba quedarse mucho tiempo. Después de dejar su maleta en la cama, volvió a la cocina, donde Emma estaba junto al fregadero, mirando por la ventana. No le prestó atención cuando entró, pero el silencio entre ellos era palpable. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Beecher, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. «Supongo que se supone que debemos fingir que estamos casados. ¿Jugar a la casita en tu pequeña granja?». Emma se volvió para mirarlo, su expresión inmutable. «No tenemos que fingir nada, Richard. Esto es real, nos guste o no». Sus palabras lo golpearon más de lo que le gustaría admitir. Había algo en la forma en que lo dijo, tan clara, tan firme, que hacía que toda la situación se sintiera más tangible, más irremediable. «Yo manejo esta granja», continuó Emma, «es mi sustento. Mi padre me la dejó, y no voy a dejar que se desmorone porque no quieras estar aquí». «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó Beecher, su frustración creciendo. «No sé nada sobre granjas». «Entonces aprenderás», respondió Emma, sin inmutarse, volviéndose nuevamente hacia la ventana. Richard se quedó allí, sintiéndose atrapado entre la ira y la incredulidad. No pertenecía a ese lugar,
Nunca lo había hecho, y la idea de que se esperaba que ayudara a mantener una granja le parecía completamente absurda. Pero al mismo tiempo, no podía irse. No sin perderlo todo. Esa primera mañana en la granja llegó mucho antes de lo que Becher esperaba. Estaba acostumbrado a dormir hasta tarde, despertándose cuando le apetecía, normalmente después de una noche de fiesta. Pero aquí, el gallo cantaba al amanecer, un recordatorio cruel de que sus días de ocio habían terminado. El sol apenas había salido cuando Emma golpeó su puerta. «Levántate», llamó, su voz cortante. «Tenemos trabajo que hacer». Becher gimió, rodando en la pequeña cama que crujía bajo su peso. Todo su cuerpo le decía que ignorara la llamada, que se tapara con las mantas y pretendiera que estaba de vuelta en su penthouse de Nueva York. Pero la realidad lo golpeó como una bofetada. No podía permitirse rechazarla, no allí. De mala gana, se levantó de la cama, poniéndose la misma ropa que había usado el día anterior. Ya se sentían fuera de lugar, demasiado limpias y pulidas para la vida dura que estaba a punto de enfrentar. Cuando finalmente salió, Emma ya estaba trabajando, sus mangas arremangadas mientras cargaba comida para los animales en el granero. «Coge esa pala», dijo, sin ni siquiera mirarlo, su tono brusco. «Vas a limpiar los establos hoy». Richard la miró, incrédulo. «¿Limpiar qué?». Emma finalmente lo miró, sus ojos llenos de una irritación apenas contenida. «Los establos, Richard. Sabes, dónde viven los animales. Hay que limpiarlos todos los días». Richard miró hacia los animales. Caballos, vacas, algunos cerdos, todos lo miraban como si supieran que no pertenecía allí. Con una mueca de asco, Richard se acercó con la pala, listo para empezar su nueva vida de castigo. Día tras día, la rutina de la granja seguía. Emma y Richard mantenían una relación distante, trabajando juntos pero apenas intercambiando palabras. Richard, acostumbrado a la admiración y la atención constante, se sentía casi invisible a los ojos de Emma, una mujer fuerte que no le daba ni una pizca de reconocimiento. A veces, cuando los días eran especialmente largos y agotadores, Richard se sentaba en el porche, mirando los campos que parecían no tener fin. Reflexionaba sobre su vida pasada, comparándola con el presente, donde cada día era una lucha física. Al principio, había pensado que podría salir adelante sin involucrarse demasiado, pero poco a poco, la granja y su trabajo empezaron a cambiarlo. La simplicidad del lugar, la conexión con la tierra, todo era tan diferente de Nueva York. Y aunque lo odiaba, una parte de él comenzaba a reconocer el valor de esa vida. Emma, por su parte, seguía con su rutina, pero Becher no podía dejar de admirar su dedicación y su fortaleza. Un día, una tormenta repentina golpeó la granja. Los dos corrieron juntos para asegurar los animales y reforzar las vallas. En medio del caos, Richard vio algo nuevo en Emma. No solo era fuerte, sino que era capaz de enfrentar cualquier desafío con una determinación implacable. Esa noche, cuando todo se calmó, compartieron un momento de silencio en el porche. Por primera vez, Rachel sintió una conexión con ella que iba más allá del acuerdo forzado en el que se encontraban. Los días pasaron, y la relación entre ellos empezó a cambiar. Rachel comenzó a involucrarse más en el trabajo de la granja, no solo porque no tenía otra opción, sino porque algo dentro de él empezaba a encontrar valor en lo que hacía. Y aunque Emma seguía siendo reservada, poco a poco empezaron a intercambiar más que órdenes de trabajo. La llamada de su padre llegó cuando menos lo esperaba. Henry le ofrecía una salida, volver a Nueva York, dejar la granja y a Emma. Al principio, Rachel se sintió tentado. Todo lo que había querido estaba ahí, al alcance de su mano. Pero cuando miró a Emma, trabajando en el campo, algo cambió en su interior. Esa vida, la que su padre le ofrecía, ya no parecía tan atractiva. Decidió quedarse. Se enfrentó a su padre, le dijo que no regresaría, que no dejaría a la granja ni a Emma. Aunque su padre intentó manipularlo con la verdad, revelando que Emma había acudido a él para salvar la granja, Richard entendió que, al final, lo que importaba era lo que habían construido juntos. Decidió quedarse, no por obligación, sino porque finalmente había encontrado algo real. Y mientras el sol se ponía sobre la granja, Richard comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder. Había encontrado un propósito y una vida que nunca supo que necesitaba.